Bendito Padre Celestial, nuevamente agradecemos la oportunidad de continuar aprendiendo y repasando sobre esta importante obra del Espíritu Santo, especialmente al fin del mundo. Rogamos que nos des tu bendición, que tu Espíritu continúe entre nosotros. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, continuamos en el estudio sobre el patrón profético, los grandes movimientos de reforma en la historia sagrada, parte número 2. Y mencionamos que un patrón es como un molde, es un esquema, es algo que tiene una secuencia específica. Y el primer pensamiento con el cual deseamos retomar este estudio es una característica sorprendente. Está basada en Eclesiastés 1:9 al 11. Eclesiastés 1:9 al 11 dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Aquí nos está diciendo la palabra inspirada de Dios que la historia se repite. No hay algo que sea realmente nuevo debajo del sol. También nos dice que no hay memoria de lo que ocurrió en el pasado, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Es una realidad que los seres humanos somos rápidos para olvidar el pasado. Y una de las razones principales por la cual la historia se repite es porque Dios es inmutable. Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y se relaciona de manera consistente con el ser humano a lo largo de toda la historia. Dios se ha relacionado en la misma manera. Y en Review and Herald, del 20 de abril de 1897, leemos: el Antiguo y el Nuevo Testamento están unidos a través del broche de oro de Dios. Necesitamos familiarizarnos con las escrituras del Antiguo Testamento. La inmutabilidad de Dios debiera ser claramente vista. La similitud de su trato con su pueblo de la antigua dispensación y en la actual debiera ser estudiada. Bajo la inspiración del Espíritu de Dios, Salomón escribió: aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios demanda lo que pasó. Eclesiastés 3:15. Debido a su misericordia, Dios repite sus actuaciones pasadas. Él nos ha dado un registro de sus actuaciones en el pasado. Necesitamos estudiarlas cuidadosamente porque la historia está repitiéndose a sí misma. Somos más responsables que aquellos cuyas experiencias se narran en el Antiguo Testamento, porque sus errores y los resultados de sus errores han sido registrados para nuestro beneficio. Esta cita es muy clara. Dios nos llama a estudiar diligentemente el registro del pasado, de qué manera Dios se relacionó con su pueblo, de qué manera el Espíritu Santo trató de producir, porque no es bueno que las dos clases de adoradores continúen conectados para siempre, porque ¿qué sucede cuando la verdad se mezcla con el error? Hay confusión y hay desorden. El trabajo de Dios a lo largo de la historia es tratar de sacar a su pueblo de la oscuridad y llevarlos a una experiencia más brillante y más pura. Y cuando nosotros estudiamos la manera como Dios ha trabajado en el pasado, vamos a comprender de qué manera está trabajando en el presente. El punto número 2 que deseamos establecer, el número 1 fue que la historia se repite. Número 2, los tesoros para la última generación. Todos los profetas relatan la historia del remanente final.
Eso es el tesoro que Dios ha reservado para nosotros, que en realidad la totalidad de las Escrituras están especialmente diseñadas por Dios para aquellos que estamos viviendo al tiempo del fin. Y esto lo podemos ver de esta manera. Si Dios estableció a las generaciones que vivieron en tiempos pasados para que nos representasen a nosotros al fin del mundo, cuando los profetas escribían a esas generaciones antiguas, si ellos nos estaban representando a nosotros, ¿a quién estaban en última instancia escribiendo los profetas? A nosotros, porque ellos estaban dando advertencias, estaban dando exhortaciones, estaban haciendo predicciones a quienes vivieron en el pasado, pero ellos a su vez, a quienes el objeto de esas advertencias y profecías estaban representándonos a nosotros, y por lo tanto los profetas estaban en realidad escribiendo para nosotros. Y eso queda claro al ver en 1 Corintios 10, 11. Dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Sí, esas cosas les acontecieron a ellos, a los antiguos, como un ejemplo, como un tipo, como un símbolo que apunta a nosotros, dice aquí, para amonestarnos a nosotros, a quienes estamos viviendo en la generación final. Y en 1 de Pedro 1, 10 y 12 se nos dice: los profetas que profetizaron, 1 de Pedro 1, 10 al 12, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Así que se les reveló a los profetas que no para sí mismos, sino para nosotros, ellos estaban administrando las cosas que os son anunciadas. Y Elena G. de White coloca estos pensamientos en esta forma, que es una información poderosa. Dice en Mensajes Selectos, tomo 3, página 386 al 387. Cada uno de los profetas antiguos habló menos para su propio tiempo que para el nuestro, de manera que sus profecías son válidas para nosotros. Ella a continuación cita 1 Corintios, que lo acabamos de leer: estas cosas les acontecieron como ejemplos para amonestarnos a nosotros. Después cita 1 Pedro 1 al 12, el cual leímos también: a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que os son anunciadas. Y después ella continúa diciendo esto: la Biblia ha acumulado y reunido sus tesoros para esta última generación. Todos los grandes eventos y las solemnes transacciones de la historia del Antiguo Testamento han sido repetidas y se están repitiendo en la iglesia en estos últimos días. En esta información, para mí en lo personal fue un descubrimiento poderosísimo. El entender que la Biblia ha acumulado sus mensajes, ha acumulado las gemas de verdad, especialmente para los que estamos viviendo al tiempo del fin, la última generación, ustedes y yo. Y cuando los profetas escribían, si es verdad que ellos estaban escribiendo a personas que vivían en su mismo tiempo, muchos de los mensajes que ellos estaban escribiendo estaban dirigidos
a sus contemporáneos. Pero Dios había diseñado las Escrituras para que más allá estas Escrituras nos hablasen a nosotros o nos dirigiesen sus mensajes a nosotros que estamos viviendo el tiempo del fin. Cuando este principio es comprendido y aceptado, el estudio de la Biblia se expande de manera incalculable. Que los profetas en sus escritos describieron más la condición de la última iglesia que la existente en sus propios días. Esto quiere decir que cuando usted lee en la Biblia alguna amonestación o alguna descripción del Israel antiguo, en realidad a quien se refiere más directa y ampliamente es al Israel del tiempo del fin. Cuando leemos en los escritos inspirados una descripción del Israel antiguo, estamos al mismo tiempo recibiendo una descripción profética del Israel moderno. Y sabemos nosotros es el adventismo del séptimo día. Esto vuelve relevante, vuelve interesante y vuelve importante el estudio de la palabra de Dios, pues no más se refiere meramente a relatos del pasado distante, sino a sucesos que nos describen a nosotros desde la perspectiva infalible de Dios. Y los espíritus de los profetas, nos dice 1 Corintios 14, 32 al 33, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Puesto que no existe contradicción, esto significa que no hay contradicción. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Todos están relatando la misma historia. Y como ya aprendimos, es la historia del remanente final. Las experiencias registradas, esto es de Ellen White, 1888 Materials, los materiales de Elena G. de White de 1888, página 490 y 491. Las experiencias registradas de los creyentes de tiempos pasados han de ser un estímulo para quienes vivimos cerca del fin del tiempo. Podemos reunir la herencia de la luz, conocimiento y tratos individuales de Dios para con su pueblo durante siglos. Tenemos el beneficio de sus experiencias espirituales, que son de gran valor para nosotros. No tenemos algún camino nuevo y extraño que pisar, en el que otros no hayan tenido una experiencia similar. Los caminos del Señor son inmutables. Así que Dios está tratando de enseñarnos de qué manera Él se relaciona con nosotros. Es la misma forma que Él se ha estado relacionando con los seres humanos a lo largo de milenios. Desde el principio, Dios ha sido consistente. Y si nosotros queremos entender lo que Él está haciendo y lo que está por hacer, lo único que tenemos que hacer es ir al pasado. Y no solo eso, la Biblia también se abre a nuestro entendimiento cuando nos damos cuenta que las historias que están descritas aquí, las amonestaciones, los mensajes por parte de Dios, que pensamos o llegamos a en mi experiencia personal, yo llegué a pensar que mucho de lo que la Biblia contiene estaba limitado únicamente a las personas que vivieron en aquel tiempo, que era incorrecto de mi parte el sacar de su contexto histórico esos relatos y esas predicciones y aplicarlas al fin del mundo. A mí me parecía una transgresión el hacer eso, porque eso sería contrario a las respetables reglas de hermenéutica. De manera que por mucho tiempo no me atrevía yo en lo personal a profundizar en los libros del Antiguo Testamento, por ejemplo, porque por esta razón. Pero al entender que lo que los profetas estaban escribiendo tenía una aplicación aún más importante para mis días, para nuestros días, la historia cambia completamente. La Biblia se torna relevante, la Biblia se torna un libro que necesitamos comprender si es que deseamos sortear correctamente este proceso de prueba
del cual mencionamos anteriormente, Dios vez tras vez somete a su pueblo a través de ese crisol, a través de esa prueba purificadora, si queremos terminar en el lado correcto de ese proceso. En los grandes movimientos de reforma están trazadas las pisadas de Jehová. Esto es Testimonios tomo 8, página 321. Hay un estudio, dice la cita, hay un estudio de la historia que no se ha de condenar. La historia sagrada era una de las asignaturas en las escuelas de los profetas. En el registro de sus relaciones con las naciones se trazaban las pisadas de Jehová. Asimismo, hoy debemos de considerar las relaciones de Dios con las naciones de la tierra. Hemos de ver en la historia el cumplimiento de la profecía, estudiar las intervenciones de la providencia en los grandes movimientos de reforma y entender la progresión de los eventos que culminan en la reunión de las naciones para la batalla del gran conflicto. Así que el estudio que estamos realizando es en armonía con esta instrucción que Dios nos ha dado. Estudiar los grandes movimientos de reforma, estudiar la mano de Dios, cómo ha interactuado con las naciones y especialmente con su pueblo. Vamos ahora a ver que profecías son líneas. Vamos a hablar sobre las líneas proféticas. Y la definición inspirada que se nos ha dado de profecía se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 2, página 117. Dice Elena G. de White, inspirada por Dios, se expusieron ante la gente los acontecimientos históricos que mostraban el cumplimiento directo de la profecía, y se vio que las profecías constituían una delineación simbólica de los acontecimientos que conducen al final de la historia terrena. Aquí tenemos una definición interesante. Nos dice que el primer punto que deseamos enfatizar, las profecías, dice aquí, son una delineación simbólica. Delineación, en el diccionario Webster de 1828, el diccionario que existía en el tiempo de Elena G. de White, la palabra delineación significa primer bosquejo de una cosa, contorno, la representación de una forma o figura mediante líneas. Así que una delineación es sencillamente trazar una línea, trazar un bosquejo. Pero también nos dice que esta delineación es simbólica. En el original, la cita original en inglés, Elena G. de White usa la expresión figurada. Y figurado o figurada, la definición es la siguiente: en representación de otra cosa. Una figura es algo que representa otra cosa. Representación por semejanza, típico. Es un tipo. En representación por semejanza no literal o directo. Así que aquí nos está diciendo la hermana White, la profecía es una delineación de acontecimientos históricos. Es una secuencia de acontecimientos históricos que vamos a colocar en una línea de tiempo y los eventos están representados de manera figurada. El lenguaje en el que nos han sido dados estos eventos está cubierto de símbolos. Así que una vez que los símbolos han sido correctamente interpretados, podemos reconocer en qué acontecimiento histórico corresponde con el símbolo. ¿Qué acontecimiento? Es decir, las profecías son una secuencia de tiempo que está constituida de acontecimientos históricos y que nos han sido dados de manera, en un lenguaje figurado. Y esta secuencia llega hasta el fin del mundo. Vamos a ver algunas citas que nos confirman
el concepto de que las profecías son líneas, porque algunas personas tienen problema con esta aplicación. Pero la palabra de Dios es clara, o la inspiración en este caso es clara. Las profecías, es correcto referirnos a las profecías como líneas. Y dice en Review and Herald del 31 de julio de 1888, tenemos que tener un conocimiento de las Escrituras para que podamos trazar las líneas de la profecía y entender las especificaciones dadas por los profetas. Así que estas profecías no solamente son líneas, sino contienen especificaciones y dadas por los profetas y por Cristo y los apóstoles, para que no seamos ignorantes, sino que seamos capaces de ver que el día se está acercando y de manera que con un creciente celo y esfuerzo podamos exhortarnos unos a otros hacia la fidelidad, piedad y la santidad. Y las especificaciones que aquí se mencionan en esta cita vamos a ver en el transcurso de este tema de hoy, que es en la Biblia y la inspiración los llaman hitos. Los hitos, cada uno de ellos contienen especificaciones que vamos a estudiar. El Apocalipsis, esto es otra cita, en manuscrito liberado, tomo 9, página 7. El Apocalipsis es un libro sellado, pero también es un libro abierto. Registra maravillosos eventos que van a suceder en los últimos días de la historia terrenal. Las enseñanzas de este libro son definidas, no son místicas ni ininteligibles. Lo que aquí nos está diciendo Elena G. de White es que a pesar de que el libro de Apocalipsis contiene numerosos símbolos, numerosos tipos y figuras, y la gente fácilmente se puede confundir, pero ella nos dice las enseñanzas del libro de Apocalipsis no son místicas ni ininteligibles, son concretas. Lo único que tendríamos que hacer es, aplicando los correctos procedimientos de interpretación, que en esta semana vamos a hablar sobre ello, son las reglas de interpretación de Guillermo Miller, vamos a poder comprender lo que esos símbolos realmente nos están diciendo. Indican eventos, indican acontecimientos históricos. Y nos sigue diciendo, en él se sigue la misma línea profética, hablando del Apocalipsis, la misma línea profética que en Daniel. Dios ha repetido algunas profecías mostrándonos que les debemos dar alguna importancia. El Señor no repite cosas que no son de gran consecuencia. Y, por ejemplo, en este diagrama que tenemos aquí a mi espalda, podemos ver una representación gráfica de estas profecías que se encuentra en este caso, la visión de Daniel capítulo 2. Y aquí tenemos la visión de Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8. Estas son líneas proféticas. Es una secuencia de acontecimientos históricos y están ubicadas, cada una de estas líneas está repitiendo la misma secuencia, y al llegar a esta porción de este diagrama podemos ver ahora en el libro de Daniel también está siguiendo una secuencia similar. Entonces, dice aquí, en manuscrito liberado, tomo 17, página 19, la profecía se ha estado cumpliendo línea sobre línea. Cuanto más nos afirmemos bajo el estandarte del mensaje del tercer ángel, tanto más claramente comprenderemos las profecías de Daniel, porque el Apocalipsis constituye el suplemento de Daniel. Cuanto más plenamente aceptemos la luz presentada por el Espíritu Santo por medio de los siervos consagrados de Dios, tanto más profundas y seguras como el trono eterno parecerán las verdades de las profecías antiguas. Tendremos la seguridad de que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los hombres deben estar sometidos a la influencia del Espíritu Santo a fin de comprender las declaraciones que el Espíritu Santo realizó mediante los profetas. Estos mensajes fueron dados no para aquellos que pronunciaron las profecías, sino para nosotros que estamos viviendo en medio de las escenas de su cumplimiento. Y regresando a la cita inicial de este estudio, de esta serie de estudios,
que se encuentra en el conflicto de los siglos. En este caso voy a basarme directamente en la cita en inglés, porque creo que es aún más clara que la traducción que tenemos disponible en el español. Dice así: la obra de Dios en la tierra, en el inglés está en la página 343. La obra de Dios en la tierra presenta siglo tras siglo sorprendente similitud en cada movimiento reformatorio o religioso. Los principios que rigen el trato de Dios con los hombres son siempre los mismos. Los movimientos importantes del presente tienen su paralelo en aquellos del pasado. Esa palabra paralelo no está, desgraciadamente no aparece en la cita en español. La palabra paralelo dice: los movimientos importantes del presente tienen su paralelo en aquellos del pasado, y la experiencia de la Iglesia en tiempos que fueron encierra lecciones de gran valor para los nuestros. Paralelo, ¿qué entendemos nosotros por paralelo? Si vemos la definición, dice una línea que a lo largo de toda su extensión es equidistante, está a la misma distancia que otra línea. Entonces tenemos un ejemplo aquí: dos líneas paralelas están básicamente a la misma distancia una de la otra en toda su extensión. Y nos sigue diciendo la definición: un paralelo puede ser también cualquier cosa igual o parecida a otra en todos sus detalles esenciales. Entonces, si un paralelo también se puede crear cuando, al mencionarlo aquí, en estas profecías, sabemos nosotros, por ejemplo, que la cabeza de oro representando a Babilonia está representada en el capítulo 7 de Daniel por un oso. Y después Medo-Persia, representado aquí por el pecho y los brazos de plata, está representado por Medo-Persia en el capítulo, representando a Medo-Persia en el capítulo 8 con un oso. Y estamos viendo aquí un paralelo, pero está basado en características similares. Entonces, es a lo que nos está diciendo aquí la definición. De manera que en la cita del conflicto de los siglos, donde nos habla de los grandes movimientos reformatorios, nos dice que todos estos movimientos tienen los movimientos importantes del presente. ¿Cuál es el movimiento importante del presente? ¿Cuál es el que como adventistas del séptimo día estamos anticipando? Porque sabemos qué es lo que va a terminar la obra de Dios. Sí, es el fuerte pregón y se va a predicar bajo el poder de la lluvia tardía. Entonces, dice aquí que los movimientos importantes del presente tienen su paralelo en aquellos del pasado y en la experiencia de la iglesia en los tiempos que fueron. Así que lo que vamos a estar estudiando en esta serie, o vamos a continuar estudiando, vamos a ver que cada una de estas líneas de profecía, cada uno de estos movimientos que ocurrieron en el pasado, siguen una misma secuencia, y esta secuencia está marcada con eventos, y estos eventos coinciden, y es allí donde realmente existe el paralelismo. Dice, ya lo mencionamos en el estudio anterior, que la obra del Espíritu Santo, que es la que realiza los movimientos de reforma a lo largo de la historia, consiste en 3 pasos, que es convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y ya lo vimos también que esta obra está ilustrada en los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Esos mensajes corresponden con la obra del Espíritu Santo. Y dice también esta misma obra podemos verla ilustrada en la palabra de Dios de manera gráfica en esta ocasión con el santuario. El santuario consta de 3 partes y estas 3 partes son el atrio,
tenemos el lugar santo y el lugar santísimo. Tenemos representando esta obra progresiva del Espíritu Santo, y sabemos el atrio es esta parte. Después tenemos el lugar santo y el lugar santísimo es el tercer paso. La obra de redención que Dios realiza es conducirnos a través de esta secuencia, conducirnos a través del atrio, y este atrio es donde se realiza la obra de justificación, del perdón de nuestros pecados con la sangre del Cordero. Después el siguiente paso se realiza en el lugar santo, donde se realiza una obra de santificación. Este es el primer paso, es justificación. Segundo paso es santificación. Y el tercer paso es glorificación. Esto toma lugar en el lugar santísimo. Y es cuando Dios se propone, Él va a purificar de tal manera a un pueblo que vamos a reflejar perfectamente la imagen de Cristo, la gloria de Cristo. Entonces, incluso previo a que Él aparezca en las nubes de los cielos, en carácter. Así que estos son ejemplos para ilustrar los 3 pasos que constituyen la obra del Espíritu Santo. 3 pasos. Una obra en 3 pasos. Y también otro componente importante, vamos a estar estudiando un patrón profético que está estructurado de esta manera. Vamos a ver que cada uno de estos en la inspiración se le llaman hitos. ¿Y qué es un hito? Es decir, estas líneas proféticas contienen hitos. Un hito es una señal. La definición es señal que indica la dirección o la distancia en los caminos. Es también un suceso clave o importante en un proceso. Así que es una señal que indica la dirección en el camino. Es un indicador, una señal, eso es un hito. En Jeremías 31:21, y he seleccionado aquí una versión diferente para este versículo en particular, porque lo traduce de manera más clara, es de la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: haz para ti indicadores en el camino, coloca señales, presta atención a la vía principal, al camino que has recorrido. Regresa, Virgen de Israel, regresa a tus ciudades. Dice: haz para ti indicadores en el camino, coloca señales. Y cada una de estas señales o hitos nos van marcando el camino que Dios establece, y en este versículo de manera interesante nos dice: regresa, porque te has apartado. Nos dice al pueblo de Israel: te has apartado del buen camino. Y dice en Mensajes Selectos, tomo 2, página 116, los grandes hitos de la verdad que nos muestran nuestro rumbo en la historia profética deben ser cuidadosamente protegidos para que no sean demolidos y reemplazados con teorías que producirán confusión antes que luz verdadera. También se nos dice en el Evangelismo, página 166, nuestra fe con referencia al mensaje del primero, segundo y tercer ángeles era correcta. Los grandes hitos por los cuales hemos pasado son inconmovibles. Aun cuando las huestes del infierno intenten derribarlos de sus fundamentos y triunfar en el pensamiento de que han tenido éxito, no alcanzarán su objetivo. Estos pilares de la verdad
permanecen tan incólumes como las montañas eternas, sin ser conmovidos por todos los esfuerzos de los hombres combinados con los de Satanás y su hueste. Podemos aprender mucho y debemos estar constantemente escudriñando las Escrituras para ver si estas cosas son así. Y nos dice también en consejos, Counsels to Writers and Editors, consejos para escritores y editores, en página 26 y 27 dice: la proclamación de los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles han sido localizada por la palabra inspirada. Ni una clavija o un alfiler debe ser removidos. Ninguna autoridad humana tiene más derecho de cambiar la localización de estos mensajes con la que posee para sustituir el Antiguo Testamento por el Nuevo, que la que posee para sustituir el Antiguo Testamento por el Nuevo. Así que la palabra de Dios está tratando de enfatizar que estos mensajes siguen un orden y marca acontecimientos históricos que ocurrieron en aquel tiempo y que no debe ser alterado. Vamos a entrar, creo yo, vamos a ver más directamente, voy a saltar algunas de las citas y vamos a entrar más directamente en tratar de entender este modelo o este patrón. Hemos dicho que cada uno de los movimientos reformatorios está estructurado en la obra del Espíritu Santo, que consiste de 3 pasos, pero cada vez que Dios ha iniciado esta obra de comenzar, esta es una obra de reforma y reavivamiento. Cada vez que Dios ha comenzado esta obra, por alguna razón el ser humano no colabora con Dios en la manera que Él necesita, y la obra no se completa en 3 pasos, sino que se requiere de un cuarto para que se complete. Y es lo que vamos a estar viendo. Esto no es realmente un concepto nuevo para los adventistas, porque en lo que estamos diciendo aquí, que esto es una secuencia de 3 más 1. Es una combinación de 3 y 1. Está representado por los mensajes de los 3 ángeles que encontramos en Apocalipsis 14 y el mensaje poderoso que se une al final del mundo al mensaje del tercer ángel y que se encuentra en Apocalipsis 18 y que algunos lo llamamos el mensaje del cuarto ángel. Y así que estos 3 mensajes, estamos hablando de esta combinación 3 y 1, es el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángeles, cuando al fin del mundo se une también el cuarto. El ángel de Apocalipsis 18. Estos son los ángeles de Apocalipsis 14. 14, 6 al 12. Y este es el ángel de Apocalipsis 18. Así que combinados la obra combinada de estos ángeles es lo que realmente completa la obra de producir un remanente con el cual Dios puede realmente morar en ellos y puede completar realmente su obra de gracia. Así que vamos a ver más detenidamente en este patrón que cuando Dios se dispone a hacer una obra de reforma, reformar significa darle forma a algo que la perdió, ¿sí? O cambiar la forma de algo. Por ejemplo, cuando algo ha perdido su forma, hablamos de algo que se ha deformado, ¿sí? Algo que está deforme y que Dios
En este caso pensemos una ilustración, un alfarero y cuya vasija está moldeando y pierde su forma. Pero el alfarero tiene la capacidad de retornar la forma, de reformarla, de volverle la condición original. Y lo que Dios está tratando de hacer aquí en cada uno de estos movimientos de reforma es precisamente devolver la pureza o de la verdad y del Evangelio. Comienza con lo que hemos denominado el tiempo del fin, lo que se ha denominado como el tiempo del fin. Realmente este es el primer hito, o puede ser considerado, es un hito en esta secuencia, el tiempo del fin. Tenemos después el primer mensaje, tenemos el segundo mensaje, el tercer mensaje, y en este tercer mensaje hay una obra que es dada al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios se le asigna una obra. Y esta obra es una obra especial. Y esta obra especial, como hemos mencionado, desgraciadamente no se completa, no se concluye, porque el pueblo de Dios incurre en una recaída o en una vacilación. Hay un retroceso. Entonces, hay un retroceso y se vuelve necesario que Dios traiga nuevamente un cuarto mensaje para concluir este proceso. Así que esa es la idea básica, es que Dios ha representado de esta manera 3 mensajes acompañados por un cuarto. Y ahí se completa el patrón. Ahora vamos a ver más específicamente cuáles son las características de cada uno de estos hitos. Y son numerosas, no las vamos a cubrir aquí todas. Probablemente en el transcurso de la semana puedan ir surgiendo algunas otras más específicas. Pero vamos a mencionar algunas de las características esenciales de cada uno de estos hitos. Mencionamos el tiempo del fin. Acerca del tiempo del fin podemos decir que es el cumplimiento de una profecía. El movimiento de reforma inicia con una profecía dada por Dios. Y ese tiempo del fin está precedido por un periodo de oscuridad. Para el tiempo cuando Dios se dispone a reformar a su pueblo, es porque su pueblo está ya inmerso en una condición de oscuridad espiritual, donde la verdad se ha contaminado con el error. Y es por esa razón que Dios se dispone a separar nuevamente la verdad del error. Así que el tiempo del fin está precedido por oscuridad. Durante el tiempo del fin o en el tiempo del fin hay un pasaje profético que es desellado. Algún pasaje de la profecía que no se comprendía, el león de la tribu de Judá, nuestro Señor Jesucristo, va a dar luz acerca de esa profecía. Y esa luz va a ser comprendida por algunos. Hay algunos que van a poder entender el incremento del conocimiento. Aquí queremos marcar que Dios comienza progresivamente a revelar luz.
y esta luz es comprendida por algunos. Generalmente son pocos. Y al mismo tiempo, Dios está preparando a un instrumento, un reformador, que Él va a utilizar en esta obra de reforma. Y durante este tiempo, este mensaje se va clarificando, se va consolidando, y durante este periodo, el mensaje con el cual Dios va a probar a su pueblo, a esta generación, se formaliza o se consolida. Formaliza, voy a poner formalizado, mensaje formalizado. Durante este periodo, cuando Dios está abriendo, retirando los sellos de la palabra profética, aquellos que comprenden la palabra van a llegar a tener tal claridad en su comprensión que Dios va a poder usar ese mensaje para probar a su pueblo. Y Dios en este periodo de tiempo, Él siempre levanta algún reformador, algún mensajero escogido, al cual Dios con su Santo Espíritu lo lleva a formalizar este mensaje, y este mensaje va a ser una obra de vida o muerte para aquellos que sean confrontados con el mensaje. Después tenemos el primer mensaje. El primer mensaje es fortalecido, y hemos dicho que el primer mensaje consiste en convicción de pecado. Es lo que produce, el efecto del primer mensaje es convencer de pecado. Es una obra de reforma. Y es fortalecido cuando desciende un ser celestial. Aquí tenemos a un ser celestial, un ser divino, que desciende para fortalecer el mensaje del primer ángel. Y cuando eso ocurre, cuando el mensaje del primer ángel es fortalecido por un símbolo divino o un ser celestial que desciende, entonces comienza el proceso de prueba. Y es durante este mismo periodo del mensaje del primer ángel que se establece los fundamentos. O la fundación, el fundamento. Y este mensaje tiene características mundiales. Aquí deseo incluir el primer mensaje. Es el segundo hito. A continuación viene el segundo mensaje. Y las características del segundo mensaje es que es una manifestación de justicia. Y en este periodo siempre se manifiestan las actividades de los enemigos. ¿Sí? Los enemigos están activos. Los que oponen al mensaje van a hacerlo durante este periodo de tiempo, cuando el mensaje del segundo ángel está presente. Y el mensaje del segundo ángel es una obra que trae o conduce a un reavivamiento. Y en esta obra hay una
hay un llamado para salir de Babilonia, o hay un llamado para escapar, hay una separación, hay un llamado para separarse de la mundanalidad, todo aquello que se ha representado por Babilonia. Y también durante el segundo mensaje hay una manifestación gloriosa del poder de Dios, y esta manifestación gloriosa del poder de Dios va a fortalecer el mensaje del segundo ángel. Así que tenemos aquí tanto el mensaje del primero como del segundo son fortalecidos por el poder de Dios. Y durante el mensaje del segundo ángel también tenemos un proceso de sellamiento que se está llevando a cabo. Y este hito es de aplicación local. Esto nos conduce ahora al siguiente hito, es el tercer mensaje. Y el tercer mensaje, aquí estamos viendo los hitos. El tercer mensaje, las características o las especificaciones del hito del tercer mensaje es que este es el tercer paso donde se realiza un juicio. Y cuando se realiza el juicio, aquí hay una puerta que se cierra. Vamos a representar una puerta en el proceso de cerrarse, pero es una puerta que se cierra. Y dos clases son demostradas. Y también aquí en este tercer paso es cuando las dos clases son abiertamente demostradas. Dios va a establecer un pacto con su pueblo en este periodo, y está asociada con el número 7. Después de este hito del tercer mensaje, perdón, es número 7, estoy pensando. En el tercer hito, pero es el número 7 el que se manifiesta. Y durante este tercer hito ocurre también un chasco o una desilusión. Aquí tenemos un chasco o desilusión que ocurre al pueblo de Dios, pero una vez que Dios les da a conocer su voluntad, les asigna una obra especial, y esta obra especial que ellos tienen que realizar la pierden de vista pronto. El pueblo de Dios comienza a retroceder, comienza a enfriarse el fervor espiritual. El pueblo de Dios reincide, y entonces se hace necesario, para que la obra se complete, que Dios traiga de nuevo un cuarto mensaje. Y el cuarto mensaje no es otra cosa sino la repetición del segundo. Si nosotros recordamos en los mensajes de Apocalipsis 14, 6 al 12, en el primer mensaje tenemos mencionado el Evangelio eterno, proclamando una obra de juicio, pero es el Evangelio eterno. Y en el mensaje del segundo ángel se nos dice que se anuncia la caída de Babilonia. El mensaje del segundo ángel anuncia la caída de Babilonia. Y cuando nosotros vemos en Apocalipsis 18, que hemos mencionado aquí, es el ángel que se une al tercero. Al leer en Apocalipsis 18 vamos a encontrar conectado con este mensaje hay un llamado a salir de Babilonia también, que se repite al fin del mundo. Entonces, el mensaje del cuarto ángel es una repetición del mensaje del segundo ángel. Ambos comparten las mismas
las especificaciones. Es una repetición del segundo, por lo tanto, nuevamente se manifiesta la justicia de Dios. Y por lo, pero en dijimos que el cuarto es en realidad una repetición del segundo. Así que voy a ilustrarlo aquí. Es una repetición del segundo ángel. Y no sé si leímos ya la cita, o la voy a leer a continuación, donde se nos dice que no puede haber un tercer mensaje sin que haya un primero y un segundo. Aquí, si no lo he leído, no recuerdo si lo leí o no, pero aquí está, en Mensajes Selectos, tomo 2, página 120, dice: el primer mensaje y el segundo fueron dados en 1843 y 44, y ahora estamos bajo la proclamación del tercero. Pero aún ahora hay que seguir proclamando los tres mensajes. Ahora es tan esencial como en cualquier tiempo pasado que se los repita a los que están buscando la verdad. Debemos hacer resonar su proclamación mediante la pluma y la voz, debemos mostrar su secuencia y la aplicación de las profecías que nos conducen al mensaje del tercer ángel. No puede haber un tercer mensaje sin un primero y un segundo. Debemos proclamar al mundo estos mensajes mediante publicaciones y conferencias que muestran en la línea de la historia profética las cosas que han sido y las que serán. Entonces, no puede haber un tercero si no hay un segundo y un primero que lo anteceden. Esto quiere decir que van conectados siempre. Por eso dice Elena G. de White que aunque estamos viviendo a partir del tiempo del mensaje del tercer ángel, debemos continuar predicando el mensaje del primero y el segundo. Así que en este cuarto hito, o en este hito del cuarto mensaje, la repetición del segundo está conectado o precedido por una repetición del primer mensaje. Y sabemos ya que esto es una obra de convicción de pecado. Es decir, cuando Dios se dispone a terminar la obra después que su pueblo ha caído en un estado de letargo o tibieza espiritual, Dios tiene que repetir el mismo proceso nuevamente. Es nuevamente producir una convicción de pecado, justicia, y concluye este proceso de la misma manera con juicio. Justicia. Concluye con una repetición del tercer mensaje. Entonces, esa es la estructura general. Y hay algo interesante con respecto a este último hito, y es que la obra especial que Dios dio a su pueblo se concluye finalmente, en este último segmento del patrón se concluye, pero es realizada en tiempos angustiosos. Esa es la característica, tiempos angustiosos. Entonces, esta es la delineación básica. Hay más especificaciones, pero creo que en estas podemos familiarizarnos con lo que se ha denominado como el patrón profético, que está basado por estos hitos que ya mencionamos. Aquí deseo incluir el cuarto mensaje. Y es el tiempo del fin, los cuatro mensajes y
las características que mencionamos que van conectadas con cada uno de estos. Esto se le ha denominado patrón porque esta secuencia se repite en cada uno de los movimientos reformatorios de la historia. Y ese va a ser el propósito de esta serie de estudios, el poder detenidamente analizar cuáles han sido los principales movimientos que registra la historia sagrada y ver cómo en cada uno de ellos esta obra del Espíritu Santo de convencer de pecado, de justicia y de juicio se llevó a cabo, y cómo cada vez que Dios movió a través de su Espíritu Santo a un mensajero para traer una obra de reforma y de reavivamiento, ocurrieron estos mismos características. Y es un mensaje que no solamente se repitió una vez, sino ni dos, ni tres, sino varias. Está en realidad a lo largo de toda la Escritura. Podemos encontrar la firma de Dios repitiéndose este patrón desde el principio hasta el fin del mundo. Y como hemos estudiado, es de vital importancia como adventistas del séptimo día familiarizarnos con este patrón, de manera que podamos entender la obra de Dios en esta última obra de reavivamiento y reforma que Dios está llevando o tratando de hacer en su pueblo. Vamos a concluir con esto. Les invito a Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por darte a conocer a nosotros a través de una faceta que para muchos era desconocida o es desconocida, y es la capacidad que tienes, Señor, de haber organizado la historia en una forma sorprendente, en una forma consistente, y que al fin del mundo también estás permitiendo que tus hijos podamos comprenderla, podamos ver la manera como estás trabajando en este tiempo y predecir el resultado de aquellos que se resistan a esta obra y también de aquellos que decidan cooperar con tu Santo Espíritu. Pedimos que cada uno de nosotros podamos ser fieles a ti, a la luz que nos has dado, y que de esta manera podamos caminar por cada uno de estos hitos dirigidos por tu Espíritu y podamos resultar vencedores en ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.